Hola, bienvenidos. Continuamos entonces con este recorrido, con esta temática, Iglesia Sinodal, Iglesia que discierne y decide. Vamos a ver ahora específicamente algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo que va guiando esta iglesia también necesita de nosotros que vayamos discerniendo, decidiendo, obedeciendo en tantas ocasiones, ¿no? Bueno, entonces, escuchar para discernir. Esto creo que es un principio, un criterio, ¿no? Que nos enseña el Espíritu Santo, que nos enseña la Iglesia desde siempre. Los discípulos en este ejercicio de sus respectivos roles tienen la responsabilidad de ponerse a la escucha, de ponerse en actitud de escucha para discernir y decidir, obviamente, el camino que deben seguir. Y entonces hay muchísimos ejemplos en el libro, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de ejemplos de discernimiento, en donde aparece concretamente el Espíritu Santo y la comunidad que va haciendo camino junto. Pero, bueno, yo para ilustrar todo esto que venimos compartiendo, he decidido ver con ustedes tres textos. El de Hechos 10, 9, 23, el de Hechos 13, 1, 4 y el de Hechos 16, del 6 al 9. Entonces, empecemos con el primero, Hechos 10, 9, 23. Aunque es un poquito largo, siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, así que mientras ustedes buscan, yo me dispongo a leer Hechos 10, 9, 23. Se trata de la visión de Pedro, esta visión que lo abre a la universalidad, a la no discriminación dentro de la iglesia, pero Pedro tiene que hacer un camino, tiene que aprender este criterio del espíritu, este criterio divino, que evidentemente por su formación o por algunas razones no lo tenía incorporado. Entonces, dice el texto, Hechos 10, 9, 23. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Como sintió hambre, pidió de comer y mientras le preparaban la comida cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra como algo parecido a un gran mantel sostenido de sus cuatro puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: «Vamos, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió: «De ninguna manera, Señor. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro». La voz le habló de nuevo diciendo: «No consideres manchado lo que Dios purificó». Y esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron 3 hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de la casa. Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: «Allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado». Pedro bajó, se acercó a ellos diciendo: «Yo soy el que ustedes buscan. ¿Para qué vinieron?». Y ellos respondieron: «El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirte a su casa para escuchar tus palabras». Entonces Pedro lo hizo pasar y les ofreció hospedaje, y al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope. Palabra de Dios. Bueno, está interesante, ¿no? Cómo yo tomé este título que usa esta expresión el cardenal Carlo Martini en este libro con el que yo me he inspirado para este primer texto, el de Hechos 10, Un pueblo en camino. Y entonces el espíritu que desata el nudo de Pedro
puede servirnos también para en este recorrido sinodal aprender a dejarnos desatar los nudos que tantas veces tenemos, pero por parte del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces en Jope, porque allí estaba Pedro, uno de los primeros viajes pastorales de Pedro, enviado junto con Juan, que estaban allí en Jerusalén, fue a Jope. Ahí tienen en el mapa dónde queda Jope, a 51 kilómetros de Cesarea, más o menos a una distancia aproximada también de Jerusalén. Es decir, Jope es una ciudad muy interesante, muy bonita, que tiene una hermosa vista al mar, y que es muy importante, aunque sea casi insignificativa, ¿no? En el mundo bíblico, pero es muy interesante porque allí empieza, por decirlo de alguna manera, la misión de el primer viaje pastoral de Pedro. Y qué interesante que no lo hace por propia iniciativa, no es que él va porque le parece o porque el Espíritu lo manda, no, lo mandan a llamar los hermanos de otra comunidad, hermanos paganos, pero también necesitados de evangelización. Y entonces, bueno, vamos a ir entrando en esta pequeña ciudad donde Pedro, como sabemos, hizo uno de sus primeros milagros de resucitar a Tabitá, esta mujer rica en obras que estaba ahí muerta. Pedro, después de orar, Tabitá, levántate, la resucita. Bueno, Jope es un lugar interesante, ¿no? Acá lo que creo importa destacar es que estamos frente a un Pedro, a una imagen de un hombre que no parece tener mucho que hacer. Espera que lo llamen, no parece tener un gran ímpetu misionero, dice el cardenal Martini, ¿no? Se tiene la impresión de que todo está preparado para subrayar la finalidad que el Espíritu Santo tiene para desatar el nudo de Pedro. Y entonces aparece este Pedro humilde, obediente, que no tiene iniciativas particulares, que no sabe ver muy lejos, que ve las circunstancias así como se le van presentando día a día, pero en Jope lo alcanza el Espíritu Santo. En esta actitud así, aparentemente pasiva, orante, pero no muy misionera, es alcanzada por el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Entonces, a ver, nos adentremos a este texto, capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 9. Dice que Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Es decir, que el mediodía era un horario poco habitual por los judíos para orar, lo hacían al amanecer y al atardecer sobre todo. Es decir, que lo que está queriendo resaltar el texto es que Pedro estaba en una condición de escucha mayor a lo debido, a lo exigido. Y entonces no tiene muchas ideas, pero sí estaba reflexionando, estaba orando. No tiene mucho ímpetu misionero, pero sí estaba predispuesto a acoger la voz del Espíritu. Y dice el texto que sintió hambre y quiso comer. Hay una extraña, ¿no?, conexión entre el hambre concreta, física de Pedro y esta visión que está por suceder, ¿no? Parece como que el Señor se le mete adentro a Pedro, en su carne, en su psicología, en su hambre. Qué bueno, qué encarnado el Espíritu, ¿no? Y bueno, y dice que mientras le preparaban de comer, tuvo un éxtasis, tuvo una visión, cayó en éxtasis. Sería como un modo de presencia particular del Señor en él. Es una apertura particular a la voz del Espíritu. Y dice el texto griego una nota, un detalle, ¿no? Pero dice el griego que vino sobre él un éxtasis, así dice literalmente, vino sobre él un éxtasis. Es decir, que lo que quiere resaltar el texto griego es que estaba pasivo Pedro y Dios
es el que viene sobre él. Miren qué interesante esta actitud, que no siempre hay que estar en actividad para estar en el espíritu, ¿no? Y dice que vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel, con toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves. Obviamente que estamos ante una visión extraordinaria, ¿no? Una visión simbólica que invita a pensar, que invita a ir más allá de lo obvio, porque, bueno, ¿por qué se revela Dios así? ¿Por qué no le dice directamente, anda a los paganos y chau, y la hace corta? Y bueno, a veces Dios es así, ¿no? No es como nosotros lo esperamos, pero tiene que ver, me parece, como dice Martini, ¿no? Con una delicadeza de Dios, una delicadeza que se manifiesta gradualmente, que manifiesta su voluntad, su designio, su querer de modo gradual, porque si le hubiera dicho anda a los paganos, quizá Pedro hubiera perdido una cantidad de implicaciones sutiles, ¿no? Y entonces se va profundizando la comprensión de Pedro en este mandato que Dios le está haciendo. Quizás si hubiera sido más directo Dios, no lo hubiera comprendido totalmente. Así que los modos y los tiempos de Dios son siempre sabios y perfectos, pero no siempre como nosotros los hubiéramos esperado o lo hubiéramos querido, ¿no? Bueno, hay que abrirse al Espíritu y dejar que Él suscite. Capaz se hubiera asustado Pedro si le hubiera dicho anda a los paganos, a Pedro, ¿no? No sabemos. Bueno, y dice que oyó una voz que le decía, vamos Pedro, mata y come. La voz es misteriosa. Pedro tiene la impresión de que hay que transgredir una ley, pero bueno, como vamos a ver ahora, no entiende nada, pero se comporta como María. Trata de entender cómo puede ser esto, trata de meterse dentro de esto que ha escuchado, y así como María yo no conozco varón, él tampoco conocía ni entendía lo que estaba viendo. Pero queda receptivo. Y entonces Pedro responde, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Notemos el Pedro de una sola pieza, ¿no? El celo a la tradición, la férrea voluntad de mantenerse firme a la tradición. Eh, Pedro entra en diálogo, esto es lo importante, ¿no? Que Pedro está abierto, que rechaza la palabra, o más bien pregunta cómo puede ser esto, se siente estimulado por esta visión desde adentro, desde su conciencia, y la voz le dijo de nuevo, no consideres manchado, es como a María Dios, no temas, bueno, no consideres manchado lo que Dios purificó. Y entonces ahí el oráculo de simbólico se convierte en un oráculo profético, teológico, podríamos decir, ¿no? Pero sigue siendo misterioso. Quiere hacer comprender que Dios no pretende que Pedro incumpla la ley. Lo que quiere es abrirlo a la acción divina que cambia las condiciones epocales de la época de la ley. Y entonces las condiciones van cambiando, nosotros también nos tenemos que ir abriendo y cambiando según la época, ¿no? Notemos que Dios no le pedía a Pedro una transgresión moral, le estaba pidiendo que cambie su rigidez frente a la circunstancia de la época de la ley. Y entonces Pedro se va como asegurando, ¿no? Un poco más interiormente, sabe que Dios no le va a pedir nada contra su conciencia y entonces comprende que debe estar atento a no permanecer rígido, a no permanecer inamovible frente a los cambios que se pueden ir realizando. Gradualmente entonces Dios lo va instruyendo para la misión. Todavía no sabe bien qué quiere decir, cómo se aplica esto que Dios le está mostrando, pero se está preparando y se está
abriendo. Y dice el texto que ocurrió esto 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. Y mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Y entonces se va delineando, ¿no?, cada vez mejor la psicología de Pedro, y quizás esta perplejidad, este preguntarse qué es lo que estaba viendo, van mostrando la personalidad de Pedro, ¿no? Es ante todo un poco lento, la lentitud para comprender. Evidentemente no le era claro lo que estaba pasando, pero también pone de relieve el texto la prudencia. Pedro no corre a hacer publicidad de la visión, como suelen hacer algunos falsos místicos o falsos profetas, sino que la conserva para sí, la va discerniendo, va tratando de entender qué se preguntaría, qué querría decir. Bueno, es la actitud de María, ¿no? Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro, y como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, como que el espíritu lo sacude, ¿no? Y dice, ahí hay 3 hombres que te buscan. Bajá y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los ha enviado. Y entonces aparece la primera vez que aparece el espíritu acá en relación con Pedro, que es en definitiva el verdadero autor de toda la historia que guía a Pedro, y ahí con él, gracias al espíritu, Pedro comienza a entender. Todavía no está claro, pero sí, no sabe qué quieren estos hombres, pero sí intuye que hay una petición providencial. Y esto es muy importante, ¿no? Pedro entonces baja, se acerca a ellos y le dice, soy yo el que ustedes buscan, ¿para qué vienen? Y ellos responden, bueno, todo el envío de este centurión, que era un hombre de bien, un hombre justo. Entonces Pedro los hace pasar, les ofrece hospedaje y al día siguiente se ponen en camino con otros ciudadanos, hermanos ahí de Jope. Y entonces claramente nos está dando otra enseñanza el texto, ¿no? Pedro, aunque no entiende bien, sigue las inspiraciones y sigue actuando según el designio de Dios. Apenas llegan a Cesarea, entran en la casa del pagano Cornelio. Pedro impide que Cornelio lo adore, porque Cornelio se había arrodillado, conversa con él y con todos los paganos que se habían reunido en la casa, les explica a Pedro todo lo que acababa de mostrarle el Señor y que no hay que considerar manchado a ningún hombre porque Dios lo ha purificado. Y entonces se ve como que hay un claro dominio de la situación, ¿no? Un poco cada vez más grande. Y Pedro está dando pasos importantes, él sabe, y sabe también que esto va a tener consecuencias. Imagínense lo que van a pensar todos los de Jerusalén. Pero bueno, Pedro no le interesa tanto el qué dirán, más le interesa ser fiel a la inspiración y a la moción del Espíritu Santo. En definitiva, el Espíritu es el que lo consuela, ¿no? Él es el que lo va llevando y ya Pedro tiene cada vez menos temores. Se estaba empezando a resolver cuestiones de orden práctica, ¿no?, que surgían al ponerse en contacto con los paganos, si estar o no con ellos, si comer o no los alimentos inmolados a los ídolos, es decir, todas cuestiones de ritualismo, de impureza legal, se iban resolviendo. El espíritu iba disolviendo todos estos nudos, todas estas trabas, y entonces Pedro estaba empezando a animarse a afrontar lo que antes no quería afrontar, ¿no? Con amor, con delicadeza, el Espíritu guió a Pedro para que él pudiera actuar el discernimiento de la época y adaptarse a los paganos, a que se abriera a la universalidad que el mismo Jesús había inaugurado, pero que Pedro todavía no, y con los otros discípulos no habían entendido mucho, ¿no? Entonces, el capítulo termina con un increíble discurso de Pedro, querigmático, inclusivo,
en el que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que escuchaban la palabra y ahí quedan bautizados bajo este Pentecostés a los paganos, como le había sucedido a ellos. Y entonces, viendo esta fuerza, ¿no?, del Espíritu Santo sobre los paganos, reconoce Pedro y los que estaban con él el mismo don que habían recibido ellos, también habían recibido estos paganos. Este era el Pentecostés pagano, ¿no? Y entonces así el nudo que bloqueaba a Pedro y a la iglesia de los comienzos, a la iglesia de Jerusalén, quedó desatado. El Espíritu nunca discrimina. Esto es un gran principio de la iglesia que a veces lo olvidamos, ¿no? Este nudo que amenazaba bloquear la misión a los paganos y convertirse como en un obstáculo, ¿no?, para la difusión del cristianismo, queda disuelto. El Espíritu Santo, gradual, pacientemente, deshace el nudo, pero no solamente el Espíritu. También Pedro, partiendo de la oración personal, de la disponibilidad que va viendo luz, que va abriéndose a las inspiraciones una tras otra, que va dando pasos necesarios hacia la libertad, también Pedro hace lo suyo. Así que este caminar juntos, qué lindo, ¿no? Entre un Pedro, un líder, el Papa, que tenía algunos nudos, se deja desatar por el Espíritu y bueno, se abre a esta universalidad tan querida por Jesús, pero que costó al principio. Pidamos, ¿no? Yo diría, nos abramos, pidamos al Señor para poder permanecer siempre abiertos y saber poner las premisas, eso de nuestra parte, para que su voluntad se realice en nosotros y en nuestras comunidades. Veamos, le preguntemos, ¿qué tengo que poner yo para que tu espíritu abra camino en mí y en mi comunidad? Pidamos también que, como a Pedro, nos conceda humildad, nos conceda la atención a la oración personal, que nunca la dejemos de lado, que nunca la dejemos a un segundo, tercero o cuarto momento en nuestra vida, en nuestro día, que el espíritu de penitencia también nos irrumpa, ¿no? Nos abra a escuchar al espíritu. Pidamos la apertura a todos los problemas reales que nos van rodeando, pero de tal manera que podamos conocer la fuerza de lo que Dios quiere y que podamos continuar su voluntad en las certezas que Él nos va dando, ¿no? Nos abramos entonces, como Pedro, al Espíritu. Pero también le pidamos a Pedro que interceda por nosotros, que interceda por nuestra iglesia, para que dispongamos siempre el corazón a los discernimientos epocales y a una cada vez mayor inclusión. Caminar juntos es caminar con todos, a la par, no encima ni por debajo, juntos hacer caminos. Bueno, Pedro tuvo que aprender, también nosotros quizás tengamos algo que aprender. Nos dispongamos a escuchar el segundo texto. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Yo le he titulado a esto: una comunidad madura es inclusiva y misionera. Demos un pasito más. No solo inclusiva, no solo no discriminemos. Este texto que vemos ahora también nos va a dar algunas pautas, algunas claves. Pero no olvidemos nunca que en esta inclusión, que en esta no discriminación, tenemos que apuntalar nuestra dimensión misionera. Miren y veamos juntos lo que le pasó a la primera comunidad, cómo empezó todo. Me voy a basar, me voy a inspirar en este momento, en estos versículos, de este comentario a los Hechos de los Apóstoles de estos autores que tienen ahí en pantalla. Un libro muy interesante que nos da pautas para esta nueva evangelización. Bueno, el texto dice así: en la iglesia de Antioquía
había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de la infancia de Tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Fíjense, un texto breve, pero buenísimo. Yo diría, a la luz de estos autores, que podemos dividir en 3 secuencias. Una primera secuencia que presenta la lista de los 5 profetas y maestros de la comunidad de Antioquía que estaban celebrando el culto al Señor y estaban ayunando. El Espíritu Santo les habla de forma permanente, pero ahora les confía una misión especial. Bernabé y Saulo deben ser separados para cumplir la vocación a la que habían sido llamados. Una segunda secuencia, el versículo 3, que es el central, el grupo de los 5 que sigue ayunando, después de orar, se divide. Los 3 que quedan imponen las manos a los 2 que se separan. Y una tercera secuencia, el versículo 4, el resto del grupo de los 5, o sea, los 3, despiden de la comunidad a los 2 que fueron llamados, y estos, impulsados por el Espíritu, bajan a Seleucia y de ahí, donde parten para su primer viaje, hasta Chipre, y de ahí siguen. Bueno, interesante, ¿no? Un texto sencillo, cortito, pero vamos a ver un poquito de acercarnos. Dice que todo comienza en la iglesia de Antioquía, versículo 1a. Ahí tienen ustedes el itinerario del primero y del segundo viaje misionero que empiezan y terminan en Antioquía. Antioquía es una metrópoli, es una ciudad helenista que en los Hechos de los Apóstoles funciona como un centro misionero. Es la matriz de la misión cristiana a los gentiles. Así como Jerusalén era un centro, digamos, de irradiación judía hacia los hermanos judíos, en Antioquía se constituye un centro de irradiación misionera a los paganos. Así que Antioquía es fundamental para el primer, digamos, el primer grupo de misioneros. Salen de ahí. Dice que en esta comunidad había profetas y doctores. Fíjense que había quienes enseñaban, quienes profetizaban, quienes leían los textos bíblicos y los interpretaban. Bueno, pero miren qué chiquitito que están ahí los pies de quienes no estaban todavía constituidos en misioneros. Y entonces estamos ante este primer episodio que prepara la misión de la iglesia, que empieza con Pablo y Bernabé a los gentiles. Notemos esta aclaración, ¿no? Había profetas y doctores, faltaban misioneros. No había misioneros en la comunidad primera. ¿Y quién detecta el vacío? Bueno, el vacío lo detecta el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el que advierte que en esta comunidad joven no había misioneros y entonces elige dentro de ella misioneros. Está muy bien que haya maestros, esta era la actividad principal de Jesús, ¿no? Durante su vida terrena. Está muy bien que haya profetas, como los había en el Antiguo Testamento sobre todo, pero una comunidad cristiana sin misioneros está inmadura, incompleta. Todavía no podemos decir que tenga el nombre completo de comunidad cristiana. Le faltan misioneros. Así que es un dato muy importante para discernir, ¿no? Nuestras comunidades. Bueno, el número 5
es interesante porque no sigue el número de los judíos. El número 5 tiene que ver con, el número de los judíos era el 7, en cambio, o el 12. En cambio, el número de los paganos, estos misioneros cristianos, pero provenientes del paganismo, del helenismo, era el 5, que tenía que ver con las asociaciones helenísticas. O sea, grupos de 5 como los grupos de 7 judíos eran suficientes para tomar decisiones importantes. Y acá tenemos un primer dato sutil, pero no menor, de que se animaron estas comunidades primeras helénicas, se animaron a romper con el número tradicional de las comunidades judías. Hay que por ahí animarse a romper estructuras, a romper códigos que no necesariamente son imprescindibles, ¿no? Por supuesto hay otros que no hay que romper y que está muy bien que sigan. Bueno, este grupo de cinco le da a esta asociación helénica una diferencia respecto al modelo sinagogal. Y entonces en esta comunidad metrópoli hay una jefatura representativa de 5 que provienen de todos los puntos cardinales. Y esto es interesante porque en estos 5 hay de todas las razas, de todas las capas sociales, porque en las comunidades helénicas no importa el color de la piel, no importa de dónde venís, no importa la educación que tengas, la cultura, lo que importa es que hables griego. Hay un elemento común, eso sí es importante. Y entonces nos fijemos, dice, por ejemplo, Lucio era de Cirene, al norte del África. Managén era de la corte del tetrarca, o sea, era un criado junto a Herodes Antipa, uno de la corte. Bernabé era un levita, un judeo helenista, que originario de Chipre, que provenía de la primera comunidad de Jerusalén. Saulo era un fariseo de la diáspora, de una buena posición social, pero con un prontuario de perseguidor que no le era muy favorable. Simeón lo llamaban el negro, posiblemente era del África, o sea, eran pocos, pero de mucha heterogeneidad. Como solemos decir, ¿no? En este zoológico había distintos animales, ¿no? Provenientes de todas las características. Y esto está buenísimo. Una iglesia sinodal es una iglesia que tiene bichos raros de todas las especies, pero que se dispone a caminar juntos. Y la comunidad de Antioquía era esto, una mezcla de helénicos, negros, africanos, norafricanos, chipriotas, galileos, asiáticos, venían también de Jerusalén, así que era un popurrí. Desde el comienzo, entonces, sin discriminar, desde el comienzo vivían la sinodalidad, todos estaban incluidos y dispuestos, orando en el culto, ¿no? En la eclesía, en esta comunión de miembros, estaban esperando esta infusión del Espíritu que los lanzara a la misión. Bueno, el versículo 2 dice que estaban celebrando el culto del Señor. Aparece un término griego, litureo, de donde viene liturgia, muy interesante, que era el que designaba el servicio del templo por parte de los sacerdotes judíos. Ahora, como escucharon, no había ningún sacerdote en esta comunidad. El grupo de los 5 tenía como cabeza un levita, el levita Bernabé, que había sustituido al grupo de los sacerdotes de Jerusalén, del templo, y preside ahora la asamblea, la asamblea de esta comunidad, preside junto con los otros 4 la actividad docente de profetas, de maestros, y también las celebraciones eucarísticas de aquella comunidad. Es decir, había realmente un cambio esencial en este
nuevo templo. Este es el nuevo templo. Por su parte, dice el texto que ayunaban. Este es un acto típico de la piedad de los antiguos tiempos judíos y también propuesto por Jesús a los discípulos después de la Pascua, ¿no? Y entonces ahí, en la iglesia de Antioquía, en esta iglesia que está por empezar a ser misionera, se practicaba también el ayuno y lo practicaban los dirigentes de la comunidad. El ayuno entonces prepara para la recepción del Espíritu. Y esto es muy importante. El Espíritu proféticamente va a inspirar a este primer grupo misionero, pero ellos también estaban dispuestos, estaban orando, estaban ofreciendo, celebrando el culto y estaban ayunando. Y después viene un verbo, el Espíritu Santo dice, les dijo, resérvenme, sepárenme, aforizo, de aforo, a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y este verbo separar es propio del Antiguo Testamento, aparece solo aquí y en Hechos 19:9, también lo usa Pablo en Gálatas 1 para describir su propia vocación. Pero notemos que el Espíritu Santo le da al grupo de los 5, mediante un profeta, el encargo de constituir a Bernabé, el levita, y a Pablo en apóstoles de los primeros gentiles. Y entonces, acá, qué lindo, esto dice el texto, es la obra para la que estaba llamado, la que estaba pensada, la que había soñado el Espíritu para Pablo y Bernabé. Y entonces el grupo de los 5 reconoce que después, que Saulo, ¿no? Después de un año de enseñar en Antioquía y de 10 años de aprender en Arabia y en Tarso, debe asumir al final su vocación de ser apóstol de los paganos. El grupo de los 5 entonces, después de haber ayunado, se separa y ahí hay 3 que imponen las manos y 2 que son despedidos. 3 imponen las manos, así como los 12 habían hecho para con los 7 diáconos, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 6, versículo 6. Bueno, fíjense que en ningún caso se trata de transmitir el Espíritu, no, se trata de ratificar el Espíritu, porque ellos ya lo tenían de antes, ¿no? A estos antiguos ministros ahora en un nuevo ministerio. Y entonces ya poseían Bernabé y Pablo el Espíritu, ahora son embestidos para estos, con nuevos poderes, para esta nueva misión. Entonces el Espíritu está con ellos, ya que Él es sujeto propiamente de la misión. Los apóstoles se dirigen a Seleucia, puerto situado a 25 kilómetros para embarcarse después a Chipre, el primer destino misionero. Notemos que todo el énfasis del texto recae sobre el Espíritu Santo. Es Él el que pone en función a estos nuevos misioneros, a Pablo y a Bernabé. La misión entonces tiene más o menos lugar aproximadamente en el 46, en el 49 después de Cristo, pero ni Bernabé ni Saulo toman la decisión de emprender esta misión por su cuenta. Ellos son instrumentos elegidos por el Espíritu, que es siempre el único motor que hace posible la propaganda de la palabra de Dios. Por eso, si no somos fans del Espíritu Santo, si no lo invocamos continuamente, vamos a tener seguramente en puerta un fracaso. El escenario de parte nuestra, en lo que hay que preparar es un ambiente de oración, de ayuno, de culto, de imposición de las manos, el resto lo hace el Espíritu de Dios. La comunidad hace entonces con este gesto de imponer las manos, hace efectiva la vocación de Pablo y de Bernabé, los primeros misioneros, así digamos con mayúscula, ¿no? Porque también Pedro
y los que iban con él fueron misionando, pero realmente el título de misionero, ¿quién discute que se lo debemos poner en primer lugar a Pablo y a Bernabé? Bueno, la comunidad hace efectiva la vocación y es importante esto, ¿no? Se deciden a vivir juntos, cada uno su propia vocación. Siguen en la comunidad maestros y profetas y ahora la vocación de misión, de misionar, instituida para estos dos miembros de la comunidad. Muy bonito este texto. Yo los invito a que pidamos al Señor, a partir de este texto, vivir la sinodalidad, pero no solo desde la comunión entre nosotros, como veíamos en el texto anterior, sino siendo inclusivos con los de Antioquía, siendo inclusivos con tener uno de un lado, del otro, de una profesión, de otra, sino estar siempre en comunión con el Espíritu del Señor. Esa es la verdadera esencia sinodal de nuestra comunidad. Caminar juntos entre nosotros, pero nunca separarnos del Espíritu y en constante discernimiento de sus mociones, porque solo Él sabe cómo y cuándo se puede ir llevando a cabo la voluntad del Padre. Así que bueno, pidamos con este texto esta gracia de la comunión entre nosotros y con el Señor. Y por último, les propongo un tercer texto, cortito también, de 4 versículos, si les sirve, de Hechos 16, 6 al 10, que yo he titulado Cuando el Espíritu traba nuestras iniciativas. ¿Qué pasa? A veces tenemos de las mejores voluntades, de las mejores intenciones, pero el Espíritu quiere diferente. Aprendamos también a dejarnos ganar por la voluntad de Dios y a ceder a nuestra propia voluntad. También me voy a inspirar en este libro que les comentaba antes y dividamos este hermoso texto también en secuencia. Lo escuchemos primero. Hechos 16, 6 al 10. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra de Dios en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia, descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esta visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizara. Y miren que se trata de un relato de viaje, ¿no? De una historia de visión que vamos a dividir en este caso en 4 secciones. La primera, Pablo, Silas y Timoteo, que van hacia el oeste a través de la región de Frigia, después regresan, ya les voy a mostrar un mapa, hacia el noroeste, al territorio central de la provincia de Galacia, pero que quieren continuar hacia el norte, pero el Espíritu les impide predicar en la provincia de Asia. La segunda secuencia es la del versículo 7 y la tercera la de los versículos 8 y 9. Estamos dejando atrás Galacia y continuando hacia la provincia de Asia, más exactamente hacia la región de Misia, al noroeste. De allí tratan de ir a Bitinia, más al norte, pero el Espíritu se los vuelve a impedir. En la secuencia cuarta, Pablo es el que tiene la visión, pero todos se involucran en el discernimiento y obedecen a la súplica de la visión de Pablo y tratan de pasar a Macedonia. Entonces se trata acá en primera plural, dice intentamos, el autor quiere involucrarse, el autor Lucas, ¿no? El de los Hechos de los Apóstoles, y reconoce que el viaje a Macedonia corresponde, sí, a la llamada de Dios. Y con esto entran en Europa. Macedonia ya está en Europa. Fíjense, ahora vamos a ver cómo el Espíritu, cuando ya acertamos con su voluntad, no se lo impide más,
y se encuentran en la ruta que él quería. Fíjense en el mapa. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Frigia comprende, ¿no?, la costa occidental de Asia Menor, que incluye Misia. La región de Galacia se está refiriendo a la región central de los Gálatas, que es la parte norte, ¿no? El grupo de los 13 propone seguir a Misia y de ahí a Bitinia, que comprende la costa, más bien la costa del Mar Negro, del Bósforo, y entonces el Espíritu no quiere que vayan para ahí y les impide tomar esa ruta. Y entonces les está impidiendo ir hacia el norte y tienen que bajar a la región de Misia y de ahí a la costa de Tróade, que es el puerto de Alejandría. ¿Por qué? Y bueno, Pablo tiene una visión y en esa visión llegan a los límites de Misia, tratan de entrar a Bitinia, no, le dice el Espíritu, y bueno, ahí se le aparece a Pablo en visión un macedonio, que ahora vamos a ver algunos detalles, ¿no? Y entonces tienen que descender a Troade, no para el norte, sino el Espíritu le dice, vayan para el sur. Durante la noche tiene una visión Pablo. Ahora, si ustedes se fijan, en esta visión hay algo excepcional, porque la visión no se le aparece ni Dios, ni Jesús resucitado, ni un ángel, sino un macedonio, un tipo desconocido. ¿Quién lo conoce este macedonio? Que sabemos significa un hombre de la provincia del norte de Grecia. Pablo no conocía eso. Y entonces dice el texto que está de pie como lo estaban los ángeles cuando se le aparecía, pero no le transmite ningún mensaje divino. Lo que hace es una súplica humana, bien humana, como tantas otras súplicas, ¿no?, que encontramos de pedido de ayuda en el texto, sobre todo de los evangelios, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en Lucas 18, cuando el enfermo pide curación, ayúdame. Y entonces, qué interesante, esta petición de ayuda es la que motiva el cambio de ruta. Y entonces, apenas tuvo esa visión, ahí nomás se involucra el autor y los otros que están con Pablo. Tratamos de partir para Macedonia, convencidos, dice, de que Dios nos llama para la evangelización en aquel lugar. Y ahí entonces tienen Macedonia. Pablo, después de discernir, ¿no?, la visión que proviene de Dios, dice, Macedonia, que ya, como les decía, es parte de Europa, ya queda en Grecia, y ahí concluyen todos que Dios los estaba llamando. Proskaleomai, que es el verbo típico del llamado para anunciar el evangelio, y dice exactamente el término evangelizo a los griegos europeos. Y entonces fíjense, este macedonio, este desconocido, estaba abriendo la misión de Pablo, Bernabé y todo el grupo que estaba con ellos a Europa. Así, Dios le manda un hombre en visión para que les abra la cabeza y la perspectiva. Muy bien, en definitiva, Pablo y sus colaboradores tratan de evangelizar el este, pero el Espíritu se lo impide, se dan cuenta que esta oposición es de Dios y cambian la ruta hacia el norte, hacia Galacia. Y entonces notemos la docilidad, notemos la apertura al Espíritu. No solamente aceptan romper con las tradiciones y con el modelo que se seguía en Antioquía, el famoso siempre se hizo así, siempre éramos 7 o éramos 12 o éramos tanto, se hizo de esta manera, se hacía con los sacerdotes, te encabezaba. Eso se rompió en Antioquía, sino que al darse cuenta de esta oposición, de este obstáculo, de este freno, disciernen en comunidad que no era por ahí el camino y se muestran dispuestos
a cambiar de ruta. Esto es fantástico, ¿no? Porque movidos por el Espíritu, en el puerto de Troada, reconocen que las raíces del helenismo no están en Asia, sino en Europa. Y entonces se abren. Realmente esto podríamos decir a la periferia de lo que en aquel momento era considerado el territorio conocido, el lugar de confort, de seguridad. Todos estos se abren y empieza una nueva ruta. Un camino sinodal, entonces, ¿no? Esto de que el espíritu se lo impide, quiere decir que el espíritu abre, dispone la comunidad a un proceso de conocimiento y de discernimiento. Es fácil reconocer que el Espíritu Santo y Jesús resucitado son los protagonistas de la misión. Eso es muy fácil. Pero estas intervenciones divinas, como acabamos de ver, son siempre inseparables de las actividades humanas y de las decisiones humanas autónomas. Es decir, ellos decidieron, después de que discernieron la moción del espíritu de no ir para allá, sino de ir para el otro lado, emprendieron el viaje y decidieron. Y entonces, qué lindo esto de ver que hay que amalgamar nuestros quehaceres, nuestras acciones con la voluntad de Dios, del Espíritu. Bueno, y entonces, un camino sinodal implica seguir buscando, seguir reconociendo la necesidad de caminar juntos por nuevos caminos. A veces hay que ir más allá de la frontera de nuestra Asia Menor, de nuestra propia comunidad, de nuestra propia parroquia. Hay que ir más allá, porque si no, el macedonio que necesita ayuda, quizás más allá de mi círculo, si no, no se sana. Si no, no lo conoce a Jesús, si no, no se hubiera convertido nunca, si no hubieran estos primeros misioneros escuchado y actuado la voluntad de Dios. La acción de Dios entonces nunca es estática. Este texto es fantástico, nos enseña que tampoco es totalmente conocida. El recorrido que tendrían que haber hecho, como hubiera hecho uno de Jerusalén, lo tuvieron que cortar, romper, hacer diferente. Entonces este estatismo que a veces que nos da seguridad y confort, hay que romperlo. Caminos nuevos, acciones nuevas, ¿no? El desafío entonces es estar siempre disponibles, estar siempre atentos, siempre en discernimiento, siempre capaces de planear el anuncio del Evangelio de manera razonable, sí, pero creativa. Quizás hay que abrir nuevos aspectos, hay que abrir nuevas rutas, hay que abrir nuevos modos, nuevos métodos, no lo sé. Esto es lo que nos propone, ¿no? Terminemos orando con las palabras del discurso de despedida de Pablo en Mileto. Ya estamos en el capítulo 20. Después de toda la vida misionera de Pablo, en el capítulo 20, ahí en Mileto, antes de ir preso para terminar en Roma, ¿no? Es como el testamento espiritual del apóstol, del misionero Pablo, a los presbíteros, expresión de su dignidad y de sus sentimientos más íntimos, le dice Pablo, y hagamos de estas palabras últimas de Pablo en su discurso, hagamos nuestra oración. Ahora, dice Pablo, como encadenado, habría que entender como urgido por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida. Mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Qué bonito, poco me importa mi vida, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí y el Espíritu Santo me va advirtiendo que en esta misión, en este desarrollo de la vocación, en este camino sinodal, van a haber muchas cadenas y tribulaciones, pero poco nos tendrían que importar. Sí, eso superado es para dar testimonio y para cumplir nuestra vocación.
Fíjense cómo Pablo ilustra estas persecuciones, ¿no? Pero qué generosidad, nunca se guarda nada para sí. Todo lo hizo por y para la gracia del Señor, por y para dar testimonio del Espíritu, por y para preservar la buena noticia, ¿no? Y entonces cumplió su vocación, cumplió su misión y ahora se dispone a seguir su camino. Bueno, ojalá estas ideas, simplemente quisieron ser ideas pinceladas, les hayan servido para seguir profundizando y seguir caminando sinodalmente. Que el Señor nos asista y el Espíritu Santo nos enseñe a discernir y a caminar juntos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en este camino. Bueno, cada uno desde donde está, con su vocación, con su misión, pero juntos hacia el Padre. Hasta la próxima. Muchas gracias.